El ambiente también tiene características, ¿ya? También tiene características. Por ejemplo, si hablamos de temperatura, nada más, en zonas con temperaturas cercanas al cero, ni pensemos que vamos a encontrar malaria. La malaria necesita, por ejemplo, cuerpos de agua más o menos a 22 grados centígrados para que pueda servir de criadero, para que pueda reproducirse el vector transmisor, más o menos 22 grados centígrados, ¿ya? De forma permanente. Por el lado contrario, en el caso de las infecciones respiratorias, por ejemplo, sabemos que en los climas que tienen mucho friaje hay más infecciones respiratorias, ¿ya? Y aquí nace una pregunta, ¿no? Que de repente no tiene nada que ver con exactamente lo que estamos hablando, pero sí tiene que ver con conceptos que como médicos debemos manejar. ¿Cómo creen que influye el frío? Porque no está de más hacerse esa pregunta y decir, pero si yo sé que una neumonía es causada por neumococo y no por el frío, ¿cómo el frío podría producirme neumonía? Es que no es que el frío mismo les causa neumonía. El clima frío lo que hace es inflamar vías respiratorias y un poco inutilizar ese sistema de cilios, ¿no? La integridad anatómica superficial del epitelio respiratorio, y condiciona que cualquier agente etiológico que habitualmente ingresa, ¿no? Termine triunfando y haciendo cuadros importantes. Ya, por un lado, es una de las situaciones que tiene que ver con el friaje, ¿ya? El ambiente frío es un problema. Por eso es que en las épocas de helada las neumonías pues trepan en estadística, ¿ya? Temperatura ni hablar tiene que ver, la altitud también tiene que ver. Propiamente como agente infeccioso, la bartonela, por ejemplo, puede llegar hasta los 3.000 metros sobre el nivel del mar, más o menos en prevalencia. Sin embargo, si hablan de lo mismo que hemos hablado anteriormente, malaria, por ejemplo, nadie en su sano juicio va a plantear ese diagnóstico si se encuentra a 3.000 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Entonces la altitud es importante también, ¿ya? Cuando hablamos de latitud, también, ¿ya? De latitud, también. ¿A qué le llamamos enfermedades tropicales, doctores? Aquellas que están en la selva, con calor, con temperatura, ¿a eso? ¿O tiene que ver con una ubicación geográfica a nivel del globo terráqueo? En realidad es eso, ¿no es cierto? Ustedes saben que existe dos trópicos trazados en el globo terráqueo, que son paralelos a la línea ecuatorial, ¿no? Trópico de Cáncer, trópico de Capricornio, y la franja de territorio entre ambos trópicos se conoce como, cuando prevalecen las enfermedades ahí, como enfermedades tropicales. O sea, no, el término de enfermedades tropicales no hace referencia a temperatura calurosa o lo que más o menos la mayoría nos imaginamos, sino a ubicación geográfica, porque fuera de ese territorio hay algunas enfermedades que no están, ¿ya? Entonces es amplio el término. Entonces la latitud tiene que ver, si partimos de ese concepto. Y las condiciones climáticas obviamente también. El viento, por ejemplo. Saben que un claro ejemplo es el vector transmisor del dengue, radio de vuelo 50 metros, no abarca más. Por eso es que generalmente para en el mismo lugar, ¿no? En cambio, el vector de la malaria, a favor del viento, vuela mucho más. Hablamos de kilómetros, ¿no? Entonces, factores de la gente, factores del medio ambiente, factores del huésped, ¿ya? Creo que lo que hablamos de factores del huésped, de alguna manera ya se ha ido tocando y ustedes también lo han ido leyendo más permanente, ¿no? Cuando han leído inmunosuprimidos, cuando han visto infecciones en pediatría, cuando han visto infecciones en ginecología, etcétera, etcétera, de alguna manera ya más o menos hemos abarcado. Faltaba un poquito recordar lo que era el agente mismo, en general, ya, solamente ordenar algunas ideas. Y en el caso del ambiente también es algo que ya más o menos se ha ido viendo. Pero ese ordenamiento que estamos haciendo, como les digo, motiva algunas preguntas de examen, ¿ya? Y ese era el objetivo. Bien, cuando hablamos de historia natural de la enfermedad, lo que les comentaba, la historia natural de la enfermedad no es otra cosa que dejar que la enfermedad siga su curso y nosotros no hacer absolutamente nada más que observar para poder ver una historia natural de la enfermedad. Hoy en día ya no se ve historia natural de la enfermedad porque hacemos intervenciones para que eso no progrese, ¿ya? Historia natural de la enfermedad sería, se contagió de TB, desarrolló TB, déjalo, hay que ver hasta dónde avanza, hasta el día que se muere y describimos todito lo que ha pasado. Historia natural de la enfermedad. Hoy en día ya sabemos que
hacemos intervenciones, sobre todo de tipo terapéutico, con la idea de que eso no siga una evolución natural. El periodo prepatogénico, ya lo hemos comentado, la interacción de huésped, medio ambiente, ¿no? Y agente etiológico, los tres están ahí en equilibrio, no hay enfermedad en ese momento, periodo prepatogénico, ¿no? Cuando ya hay una interacción entre los tres, ¿no? De manera muy estrecha, esa interacción hace que se inicie, como entenderán, después de prepatogénico vendrá el periodo patogénico, ¿ya? Y ahí, obviamente, todavía vamos a nosotros detallar algunos segmentos para entender bien. Cuando hablamos de periodo de ventana, cuando hablamos de incubación, cuando hablamos de algunos otros términos. De forma general, una de las cosas que más pueden preguntar es el famoso periodo de ventana. ¿Qué cosa es el periodo de ventana? Lo importante es, como les digo, que tengan el concepto para que puedan enfocar la pregunta. Porque si van a tener la definición, que es otra cosa, lo que vamos a hacer es recordar con mucha exactitud la definición y de tal manera que si nos cambian algo no vamos a poder, digamos, afrontar con éxito. El periodo de ventana no es otra cosa que aquel tiempo partiendo desde el momento de la infección hasta que sea detectable por métodos laboratoriales. Cuando, a pesar que uno esté infectado, todavía no es detectable, ese es el periodo de ventana. Por ejemplo, en el caso del VIH, el ELISA y el Western blot, ¿qué miden? Que son los dos exámenes que más vemos. No miden antígenos, miden anticuerpos. El ELISA mide anticuerpos y el Western blot también mide anticuerpos. Lógicamente, anticuerpos mucho más específicos el Western blot, pero siguen siendo anticuerpos. ¿Ya? O sea, son células de la misma persona las que son medidas. Entonces, cuando una persona se infecta con VIH, la presencia del VIH hace que uno empiece a generar anticuerpos. Al inicio, en una cantidad que todavía no es posible detectarlo con los exámenes del ELISA y Western blot. Cuando ya están en suficiente cantidad, es posible detectarlos. Entonces, mientras eso sucede, eso se llama periodo de ventana. Periodo en el cual uno ya está infectado, sin embargo, todavía no es detectado por los exámenes de rutina. ¿Ya? Entonces, periodo de ventana no es exclusividad del VIH. ¿No? Un periodo de ventana puede tener la mayoría de las enfermedades infecciosas. O sea, desde que uno ya está infectado hasta que puede ser detectado. ¿Ya? Entonces, nosotros le llamamos fase preclínica hasta el inicio de síntomas. Cuando ya hay síntomas, fase clínica. ¿Ya? Esa es la única diferencia, digamos. Fase preclínica hasta el inicio de síntomas. Ya está infectado, ¿no? Acá se inició el ciclo. Se infectó, todavía no hay síntomas, fase preclínica. No confundir con el prepatogénico. Eso es cuando ni siquiera todavía ha habido interacción. Y la fase clínica desde que ya pues inician los síntomas propiamente. ¿Ya? Propiamente. Muy bien. El diagnóstico, la mayoría de las veces, como entenderán, se hace en la fase clínica y lo mismo el tratamiento. El tratamiento más aún, porque nadie va a hacer tratamiento cuando no hay ningún síntoma, ni siquiera se va a sospechar de la enfermedad. Y luego viene un periodo llamado periodo de convalecencia. Esa es más o menos la secuencia, ¿ya? Esa es más o menos la secuencia que hay que tener en cuenta. A ver. Y miren cómo aparece una pregunta ahí. La historia natural de la enfermedad infecciosa. Por eso esos cuadritos aburridos, esos cuadritos que no llama la atención, que no queremos mirar porque no nos parece importante, puede significar una pregunta. La historia natural de la enfermedad infecciosa está compuesta por los siguientes periodos o etapas. Sencillo. ¿Cuáles? Acá dice, por ejemplo, prepatogénico y patogénico. ¿Marcarían eso? Porque dice, la historia natural de una enfermedad infecciosa está compuesta por los siguientes periodos o etapas. A ver, alguien dice C, ¿no es cierto? O sea, preclínico, clínico y convalecencia. Y el otro dice, D. Prepatogénico, patogénico y convalecencia. Miren cómo estaba, ¿no? Historia natural de la enfermedad. Alternativa. Prepatogénico,
patogénico y convalecencia. ¿Qué es lo que puede inducirles a error? Alguien puede decir, como dice historia natural de la enfermedad, en el prepatogénico todavía no hay nada, o sea, puede uno confundir, cuidado. Historia natural de la enfermedad es desde que hacen su aparición todos. Periodo por eso se llama prepatogénico, pero ya es parte de la historia natural de la enfermedad. Acá propiamente ni siquiera ha habido infección todavía, ¿ya? Pero ya están presentes agente, medio ambiente y huésped. Todo esto de aquí hasta la completa recuperación, por ejemplo, por decirlo de una manera, es historia natural de la enfermedad. Entonces, preguntas a tenerlas en cuenta, ¿ya? En el periodo patogénico propiamente hay todavía algunas otras cosas más que hay que tener en cuenta. La transmisión, ya lo hemos tocado, ¿no? Ya lo hemos comentado. Viene incubación. ¿Qué cosa es el periodo de incubación? ¿Qué concepto le darían al periodo de incubación? ¿En el periodo de incubación hay síntomas? En absoluto. Por si acaso, ¿eh? En el periodo de incubación no puede haber síntomas. Entonces, uno ya está infectado, ausencia de síntomas. Periodo de incubación. ¿Ya? Está multiplicándose, se está replicando el agente etiológico. ¿Qué cosa es prodromos? Yo sé que todos han usado hasta el cansancio. Está en prodromos de trabajo de parto. Dígame, pues, ¿qué es prodromos? ¿No? ¿Se acuerdan cuando hacían el internado? En prodromos de trabajo de parto. ¿Qué miraban en ese prodromos de trabajo de parto? Que ya había contracciones más seguidas, estaban esperando ¿no? los 3 en 10 minutos todavía, ¿no? Hacían su tacto vaginal, veían cómo estaba el cuello, etcétera, ¿no? Prodromos. O sea, en el prodromos de una enfermedad infecciosa, ya no hablemos de la gestación, de una enfermedad infecciosa, ya puede haber síntomas, pero son síntomas inespecíficos. Por cefalea, a nadie le van a decir, ¿sabes qué? Tú tienes fiebre tifoidea. Prodromos. No está nada claro todavía. ¿Ya? Prodromos. Ya hay manifestaciones, pero absolutamente nada claras. Prodromos. Ventana, ya hemos dicho, ventana viene a ser el periodo desde que uno se infecta hasta que puede ser detectado por el laboratorio. Es variable. La eterna pregunta, ¿cuánto dura el periodo de ventana en el VIH? Pregunta mal planteada. Tendría que decir, ¿cuánto vale el periodo de ventana en el VIH cuando usas ELISA de tercera generación? O cuando usas ELISA de cuarta generación, o cuando usas P24, o cuando usas Western blot. Así debería ser la pregunta. Porque el periodo de ventana va a depender del examen que estamos usando. En ningún caso, les vuelvo a recalcar por si acaso, no vayan a pensar, en ningún caso es 6 meses, ¿ah? Esa tradición de que como salió negativo tu ELISA regresa en 6 meses, es solo eso, es una tradición. Son 3 semanas de periodo de ventana para el caso de la ELISA de tercera generación, que es el que se usa en el 99.9% de los laboratorios. 3 semanas, no son 6 meses. Y cuando usamos el de cuarta generación, que también hay un número significativo de laboratorios que lo usan, ¿ya? Cuando hablamos de cuarta generación, se habla de 16 días. ¿Ya? 16 días es poco, son 2 semanas, un poco más. ¿Ya? Hay que acordarse. Entonces, lo correcto sería repetir más o menos en ese tiempo, ¿no? Más o menos en ese tiempo. Ese es el periodo de ventana. La fase clínica ya lo hemos visto, manifestaciones típicas obviamente de la misma enfermedad, ¿no? De la misma enfermedad. Viene la fase de defervescencia. ¿Ya? La fase de defervescencia es en esa fase clínica antes de que inicie la convalecencia propiamente. A veces hay un incremento incluso de los síntomas. Al final ya cuando uno va, como decir, la última jugada que está haciendo la gente. Ojo, estamos hablando de historia natural. No esperen ver que si ustedes dan tratamiento, ver de efervescencia, todo lo demás. Probablemente no lo van a ver porque ya lo están tratando. Historia natural de la enfermedad. Hubo un trabajo hace algunos años de sífilis, ¿no? Que hicieron a nivel mundial. Fue criticado y fue suspendido. Se estaba haciendo observación nomás a los que tenían sífilis. Como si fuera un campo de concentración, algo así. Personas con sífilis y hay que ver a ver cómo evoluciona, a dónde llega. Y gracias a eso, es verdad, se ha descubierto muchas cosas, pero no es la forma correcta, no es ético. ¿No? Se suspendió ese trabajo. ¿Ya? Entonces esa fase de efervescencia y todo lo demás quizá no se vea. ¿Ya? Eso se vería si lo dejamos así.
Ventanas, si pueden ver, fase clínica también. Ahí normalmente nosotros ya iniciamos terapia y todo lo demás ya es una situación un poco no muy clara, ¿ya? Convalecencia propiamente no puede haber en una persona que ha recibido tratamiento. Eso es solamente para las personas que por sí solas han resuelto el cuadro infeccioso. ¿Ya? Si ustedes han dado tratamiento, claro, por ahí se escucha, está convaleciente. Ese término no está bien, porque le han dado tratamiento, no es historia natural de la enfermedad. ¿Ya? Estará terminando de recuperarse si quieren, pero no es periodo de convalecencia propiamente. Muy bien. Hay que tratar de determinar lo aburrido. Lapso de tiempo entre la entrada de un agente infeccioso en el huésped y el principio de los síntomas. ¿Qué dicen? Si dice el principio de los síntomas, ¿hay síntomas? No hay síntomas. ¿Qué pondrían? A ver. Sin miedo, doctores, juéguenselas. ¿Todos? ¿Qué alternativa? Lógico, porque en el periodo de incubación no hay síntomas. Periodo de transmisibilidad. No tendría nada que ver, ¿no es cierto? Transmisibilidad es en el periodo prepatogénico todavía, ¿no es cierto? Periodo preinfeccioso ni siquiera existe, o sea, es un término ahí como distractor. Periodo de no contagiosidad tampoco es un término correcto. Obviamente es periodo de incubación. Muy bien. Ahora sí nos adentramos un poquito en lo que nos interesa más, lo que nos pueden preguntar como datos precisos, que probablemente la mayoría tenga una idea, pero mejor si hablamos de cifras. ¿Ya? Esta es otra de las cosas que también están por ahí. Olvídense de los términos hiperendemia, holoendemia, mesoendemia, que no son términos oficiales. Hace referencia a porcentajes de la población, pero no son términos oficiales. Esos que están ahí sí, esos se manejan de manera rutinaria. ¿Qué cosa es una epidemia? ¿Qué cosa es una endemia? ¿Y qué cosa es una pandemia? El concepto todos los tienen, lo vamos a ordenar nada más. Cuando nosotros, por ejemplo, y voy a volver a poner el ejemplo de la malaria, porque es un término que la mayoría va a entender, la mayoría ve, lo que más ve es ese tipo de... Cuando hablamos de epidemia, hablamos de enfermedades transmisibles. Epidemia, ¿qué cosa vendría a ser? Ejemplo claro, zona de malaria, Iquitos, por ejemplo. ¿Ya? ¿Ha habido malaria en Iquitos el año pasado? Sí, este año también. Sin ser adivino, el año que viene habrá, también va a haber. O sea, es una zona donde siempre ha habido malaria. Pero habrá unas cifras esperadas. Es decir, yo espero que en este mes haya 1000 casos. Todos los años, en el mes de mayo, hay 500 casos. Esas son cifras esperadas. Cuando la cifra supera lo esperado, eso es una epidemia. ¿Ya? O sea, cuando la cifra está por encima de lo que habitualmente está. Esa es una epidemia. Por eso dice incremento significativamente elevado en el número de casos de una enfermedad con respecto al número de casos esperados. Cuando se va por encima de lo que esperamos. Ahora, cuidado que este concepto, si alguien es observador y es autocrítico, es un término subjetivo. ¿Qué cosa es, pues, significativamente elevado? Lo que para la doctora es significativamente elevado, para mí no puede ser. Y lo mismo, no, quizá ni nos pongamos de acuerdo. Entonces hay instrumentos para eso. Uno de ellos es el canal endémico. Y lo vamos a ver en las siguientes láminas. ¿Ya? Lo vamos a ir viendo. Pero epidemia es eso, que supere las cifras esperadas. ¿Qué cosa es endemia? Es más o menos ligado al mismo concepto. Si seguimos hablando de la malaria, por ejemplo, las zonas donde hubo, hay y habrá determinada enfermedad infecciosa es una zona endémica. Por ejemplo, malaria, vuelvo a repetir, hubo hace años, todos los años, este año también, y al próximo año probablemente siga, y los subsiguientes también va a haber. Iquitos es una zona endémica de malaria, por ejemplo. ¿Ya? La cuenca amazónica es una zona endémica de dengue, siempre hubo dengue. Va a seguir habiendo dengue. ¿Ya? Y hay otras zonas también, por ejemplo, la zona de Abancay es una zona para hepatitis B en el Perú. La zona de Ayacucho es una zona para HTLV1 en el Perú. La zona de Ancash es otra zona endémica para Bartonella en este caso. Entonces, eso es una endemia. ¿Ya? Es un proceso patológico, una enfermedad infecciosa que se mantiene a lo largo de mucho tiempo en una población o zona geográfica. Ejemplo, Bartonella en Ancash,
Todos los últimos años ha habido, este año sigue reportándose casos, al próximo año seguirá habiendo, ¿no? Las cuencas, esas 14 cuencas hidrográficas en el Perú que están descritas como zonas exóticas para fiebre amarilla, son zonas endémicas también para fiebre amarilla. Siempre ha habido, hay y probablemente siga habiendo fiebre amarilla. Esa es una endemia, tiene que ver con territorio. Y una pandemia es una mezcla de ambas cosas. Tiene que ver con territorio y tiene que ver con cifra, ¿ya? Una pandemia no es otra cosa que una epidemia, pero en territorio grande, ¿ya? Por eso es que si lo ordenamos mejor, dice, es una epidemia a lo largo de un área geográficamente extensa, sea o incluso un continente o hasta todo el planeta, ¿ya? Imagínense, por ejemplo, el mismo ejemplo que estamos comentando. Tenemos Bartonella en Ancash, pero por algún motivo, Dios no quiera, empieza a haber más cantidad de lo habitual. Entramos en una epidemia, ¿sí? Por algún motivo desconocido, se sale de Ancash. Empieza a ver en Lima, empieza a ver en Ica, empieza a adentrarse a la zona de sierra. O sea, empieza a crecer el territorio donde se da la epidemia. ¿Es una epidemia? Sí, es una epidemia, pero está afectando territorio amplio. Se sale del Perú, todo el Perú abarca, y se va hacia Brasil, y se va a Chile, a todo lo que tenemos alrededor. Eso es una pandemia, o sea, abarca territorios amplios simultáneamente, ¿ya? Y a manera de epidemia. Perdón, no, la primera parte no la escuché, doctor. Si es un sitio, Villa María del Triunfo me dice. Bueno, en este momento no tenemos casos de dengue autóctonos, ¿ya? Casos autóctonos, por ejemplo, significa que la transmisión haya sido ahí o no, ¿ya? Cuando se presenta hay una cifra más o menos esperada de casos. Pero, por ejemplo, que haya 100 casos en una semana no es natural, eso es una epidemia. Ahora, en zonas donde nunca ha habido un solo caso, es epidemia. Un solo caso, porque nunca ha habido, o sea, está por encima de lo esperado. Y hay 3 enfermedades que la presencia de un solo caso es epidemia. Un solo caso, ¿eh? Haya o no haya habido. Ejemplo, ¿cuáles eran, doctor? Cólera, peste y fiebre amarilla. Las 3 cosas. Un solo caso de fiebre amarilla es epidemia, donde se presente. Un solo caso de cólera es epidemia de cólera, donde se presente. Y un solo caso de peste también. Por eso esas 3 enfermedades están sujetas al sistema sanitario internacional, bajo vigilancia internacional. Enfermedades de notificación inmediata, no obligatoria siquiera, sino inmediata. Caso captado, caso que se reporta, ¿ya? Pero vamos a tener su lámina respectiva para comentar el caso. A ver aquí, dice la presencia de nuevos casos. Miren, las preguntas son así de sencillas. La presencia de nuevos casos de enfermedad en un número superior al esperado se denomina. ¿Cuál es? Así es. No hay más que discutir. Es una epidemia, ¿no? En un distrito rural del país se notificaron durante la primera semana de octubre del 2005 2 casos locales autóctonos. ¿Qué significa autóctonos? Que se han producido ahí mismo, no han venido de otro lado. De rabia humana. Enfermedad que no se observó en las últimas 3 décadas. Esta situación se define como ¿qué? Si hace 3 décadas, 30 años que no había ni un caso, y hoy día, bueno, y para esa semana se escribe esa cifra, ¿qué cosa es? Así es. Supera lo esperado. Si hace 30 años que no había, yo espero que este año tampoco haya. Basta que se presente un solo caso y ya la cosa no está bien. Está bien. ¿Qué cosa sería episotia? Ya que está aquí ese término. Y probablemente no lo, y de hecho que no lo vamos a tocar porque ya no es parte de lo que corresponde. Episotia es que nosotros observemos comportamiento inusual en algunas especies animales. Y la vigilancia de episotias corresponde a la vigilancia de ciertas enfermedades también. En nuestro medio, básicamente fiebre amarilla, ¿ya? Encontrar primates muertos, digamos, nos hace pensar de que debe de estar circulando el virus de la fiebre amarilla y por eso encontramos monos muertos en el camino. Eso es un episodio. Encontrar, no necesariamente muertos, ¿ah? Están caminando y encuentran un primate, un mono, cerca a donde habitualmente no está, o sea, en el camino.
Se acercan y a pesar de ser una especie salvaje, no se escapa. Ustedes lo toman, se deja cargar. No es que se haya vuelto manso, sino que está enfermo. O sea, así nos debe alertar. ¿Ya? Y ese mono enfermo significa que debe, ¿con qué cosa se puede enfermar? Lo que vigilamos es fiebre amarilla. Eso se notifica. Eso se llama vigilancia de epizootias. Eso es una alerta de que estamos ante un inminente brote de fiebre amarilla, ¿ya? Para ciertas enfermedades. Como les decía, hiperendemia, holoendemia, mesoendemia, hipoendemia son términos que no se usan oficialmente y tienen que ver con el porcentaje de población afectada. Por ejemplo, hiperendemia es más del 75% de la población, pero no te dice de cuánto territorio, ¿ya? Holoendemia, hasta 50%, ¿no? Y así, bueno, pero no tiene sentido. Estos dos términos son distractores. Una endemia de una enfermedad transmisible se define como endemia. ¿Cuál? Cuando tenemos el concepto claro, primero el concepto y luego buscamos la alternativa. O sea, cuando la pregunta es así de dirigida. La E. B. Presencia de una enfermedad con una incidencia constante a lo largo del tiempo. ¿Qué cosa era, por ejemplo, lo que habíamos dicho? Habíamos tomado como ejemplo endemia. La zona, digamos, de Ancash tiene Bartonella. Hace muchos años que lo tiene y probablemente va a seguir teniéndolo en los próximos años, pero en cifras más o menos esperadas. Por eso dice incidencia constante. ¿Alguien dice otra alternativa? Porque miren lo demás que dice. Aparición de casos aislados de una enfermedad sin relación aparente, no corresponde a ninguno de los conceptos que hemos mencionado. El otro dice presencia de una enfermedad durante un periodo limitado de tiempo, tampoco corresponde a ninguna de las definiciones. Aumento del número de casos de una enfermedad en un tiempo limitado, aumento, eso vendría a ser una epidemia más bien. Aumento del número de casos inusual en una enfermedad endémica, casi esos dos son equivalentes. Endemia era la presencia constante de una enfermedad en un territorio más o menos determinado. Y es lo que nos dice aquí, presencia de una enfermedad con una incidencia constante a lo largo del tiempo. Muy bien. Se dice que una enfermedad tiene carácter pandémico. ¿Cuándo? Existe permanentemente en la población durante todo el año. No tiene nada que ver, ¿no es cierto? Pandemia, ¿qué cosa era? Era una epidemia, pero en territorios extensos, que abarcaba países, continentes o, por qué no, todo el planeta incluso. Aumento de casos sobre lo usual, dice, que afecta a grandes extensiones geográficas en forma casi simultánea. ¿Sí o no? Grandes extensiones geográficas, países, continentes, y sí tiene que ser de forma casi simultánea. No es a través del tiempo. Porque el otro dice tiene elevada letalidad, no tiene que ver con la letalidad. El otro dice aumento de casos sobre lo usual en una población determinada. Eso sería epidemia, no sería pandemia. Pandemia tiene que ver con extensiones territoriales extensas. La alternativa C. Así es. ¿Y cuáles son, por excelencia, las patologías que tienden a ser pandemia? Las infecciones respiratorias por virus respiratorio y, sobre todo, influenza. Y dentro de los influenza, la influenza A. Hay una que ha salido como noticia, ¿no? El H5N7, como noticia. Nuevo, dicen, no es nuevo, ¿eh? El 2009 estaba descrito. ¿Ya? Lo que pasa es que parece que han estado manipulando en laboratorio y se les salió la mano. Espero que no haya problemas. Pero ya está empezando las noticias, ¿no? Probablemente vamos a tener otro problema parecido. ¿Qué es lo bueno de las...? Hay una regla. Lo que infecta a mucha gente, mata a poca gente. Y lo que infecta a pocos, mata más. ¿Ya? Por eso es que enferma un montón de gente, pero no mueren muchos, mueren pocos. Hay que tener en cuenta. Si ustedes suman los 11 muertos, creo que ha habido, del H1N1 a lo largo de toda la epidemia que ha habido en el Perú, no igualan a lo que se muere la gente en un día por accidentes de tránsito. Entonces, mucha alarma, de verdad.